Gustavo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como yo lo escucho con un poco de delay, estaba escuchando la historia de Ronnie y la verdad que es impresionante cuando uno toma las riendas de su vida antes de perderse del todo, lo cual es loable y lo felicito. Qué bueno, Buen qué bueno. día, Ronnie, buen día, Sergio y toda la Buen audiencia día, de buen Radio día. Veterana y con Fundamento Criollo. Y justo te estaba escribiendo un mensaje para felicitarte por esa transformación Sí, lo vi, y bueno, y me sorprendió el llamado. lo vi. Te agradezco, te agradezco. Qué bueno, qué bueno. Gustavo, No, no, porque decime. es la idea del cambio en el buen sentido de la palabra, porque desde el PRO y desde la Libertad Avanza nos bombardean con la palabra cambio como empeorarnos la vida, cuando en realidad hay cambios que nos mejoran la vida, hay Eh, cambios que nos hacen sentir mucho mejor desde lo personal, desde lo social, desde lo colectivo, desde la comodidad. De los cambios que vamos a hablar ahora son de los que no deberíamos hacer nunca. Exactamente, exactamente. Hay que robarles, hay que recuperar esa palabra cambio, hay que recuperar la palabra libertad. Así que, Gustavo, nos disponemos a escucharte. Están pasando muchas cosas y siempre es importante pasarlo por, no digo la licuadora porque no es una palabra muy feliz ahora, pero por el sedazo de Gustavo Rosa. Claro, y aparte, bueno, a veces puede parecer que uno habla de hechos aislados, pero que en realidad se van encadenando en una secuencia que justamente es el trabajo que tenemos los periodistas o los que intentamos analizar la política, que es decir, ¿por qué ocurren estas cosas? Y por qué uno tiene la posibilidad de ver, no como un adivino, lo que se viene, sino con una previsibilidad que es ineludible. Ayer estaba escuchando cuánto tiempo tardó el gobierno de Mauricio Macri, que inició en 2015, en generar el descontento en la gente, ¿no? Había un colchón que venía del gobierno de Cristina y que permitió que durante un año y pico la gente tuviera paciencia, ¿no? Y uno que preveía las cosas que podían llegar a pasar, los que estaban confiados en el gobierno de Macri te miraban como que eras un destituyente, un golpista, un mal perdedor, etc. Hoy día, que en los 2 meses y pico que lleva el gobierno de Milei, hay un deterioro evidente y monstruoso, mucha gente se está dando cuenta de que esto que se llamó el cambio, que es la libertad, que hay que ir contra la casta, era una patraña, un engaño en la presentación de la libertad avanza y que se nos apropiaron de un montón de palabras, entre ellas la idea del cambio y la idea de la libertad, que están haciendo mella en la sociedad y que la impaciencia de los que esperaban al votar a Milei que las cosas iban a ser inmediatas, no se han dado y que la situación no solo ha empeorado en estos 60 y pico de días que está Milei, sino que el panorama es mucho peor. Por ejemplo, entre el mes pasado, enero, que recuerden que el gobierno celebró haber llegado a un superávit fiscal, es decir, el superávit es la comparación entre lo que se recauda desde el Estado y lo que gasta el Estado, y que lo celebraron, aunque en realidad lo que se hizo fue achicar las erogaciones del Estado, es decir, lo que el Estado pone en la sociedad a través de la ayuda social, de las jubilaciones, de los alimentos en los comedores comunitarios. Y por eso, porque se gastó mucho menos de lo que se debería haber gastado, llegamos a un superávit. Eso tuvo como consecuencia que entre enero y febrero la recaudación del Estado, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, cayó un 33% en lo que va de este mes. Eso implica que el equilibrio fiscal que habían, o el superávit fiscal al que habían llegado el mes pasado, ahora solo se va a poder lograr achicando más los gastos del Estado. Pero, como ya hay
algunos anuncios de erogaciones para el mes que viene, ese superávit se va a romper, porque se va a gastar más de lo que se recauda. Porque hay dos motivos por los que la recaudación cae. Y esencialmente es por el poder adquisitivo del salario. El poder adquisitivo del salario, que se ha depreciado muchísimo, hace que se consuma menos. Y al consumir menos, el Estado recauda mucho menos y no va a poder gastar lo que tenía previsto, salvo que se logre el déficit fiscal, que se recaude menos, pero se tenga que gastar más para que esto no se caiga. El martes analizábamos cómo se habían caído las ventas en supermercados, en cemento, en muchísimas cosas. Uh-huh. Recordemos que en marzo van a llegar los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, esencialmente luz y gas, y las tarifas del transporte. Por lo tanto, eso va a hacer que el público, la gente, nosotros, gastemos menos en otras cosas. Y a la vez que estamos gastando menos, las cosas aumentan más. Por lo tanto, el consumo va a ser menor y la recaudación del Estado va a ser mucho menor todavía. Por lo tanto, este déficit, este superávit fiscal que celebraban el mes pasado, pronto se va a convertir en una espiral de ajuste que va a ser cada vez más cruda. A pesar de eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró en una entrevista que el Fondo Monetario Internacional está impresionado con el plan del gobierno nacional. Lo que estamos haciendo es más de lo que ellos hubieran pedido. Se ponen contentos porque nos están haciendo un daño gigantesco en gran parte de la vida de la población. Hay canales que muestran las colas en los comedores comunitarios de gente que nunca antes había ido a buscar comida a un lugar que la otorgue gratuitamente, y muchos que pertenecían a esa, qué sé yo, indefinible clase media, que ahora están yendo a un comedor comunitario porque no pueden comer. Tremendo. Por lo tanto, la preocupación de la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, que estuvo reunida con Milei, con Caputo y también dirigentes de la CGT, están advirtiéndole a Milei que, ojo, puede romper la paciencia social en lo inmediato, no dentro de meses, sino ya. Sin embargo, Caputo dijo que, el ministro de Economía, que bueno, hay que tener paciencia, que en 2 o 3 años pueda haber una recuperación, que el último trimestre de este año vamos a empezar a ver cómo la economía crece. Me hace acordar mucho a la cuestión esta de los brotes verdes del gobierno de Macri, ¿no? La lluvia de inversiones, los brotes verdes, estamos pasando una tormenta, pero a la vez no hay ni siquiera apoyo de los formadores de precio, porque los formadores de precio, en lugar de acompañar a este gobierno que les ha dado la libertad de seguir ganando fortunas, siguen aumentando los precios de manera bestial. Ir a un supermercado es pasear por el tren fantasma, es aterrador. Bueno, por lo tanto, el conflicto social no solo va a venir por parte de los que menos tienen, es decir, lo que se llama los pobres, que han aumentado a más de un 57%, sino también por los que están cayendo. Hablar de jubilados. Hoy estaba escuchando una entrevista que le hacían a Sonia Alessio, que la mayoría de los maestros sí, están por debajo de la línea de pobreza, no alcanzan a cubrir la canasta básica. Por lo tanto, este plan va a terminar estallando por imposibilidad del propio público, de los votantes de Milei, claro, de gran parte de la población, de cubrir lo básico. Vos sabés, Gustavo, que me estaba acordando de hace pocos días, invitado a Corrientes, en su alocución, el presidente de la Nación, que dicho sea de paso fue con un avión
oficial a una reunión, a un meeting partidario y demás, dijo que eran un nido de ratas los legisladores, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación en general, y uno recuerda el gesto que hizo un hombre que estaba justo detrás de él, que levantó las cejas. Inclusive había sido demasiado para él, que me imagino estará en la línea del pensamiento de Javier Milei, pero referirse en esos términos le significó a Mayans inclusive una respuesta en la jornada de ayer. Pero no es el único que se asusta, este hombre que participaba de esta reunión que propiciaba Javier Milei en Corrientes, sino también el FMI también está un poquito asustado. Claro, lo que pasa es que es tan violento el discurso de a mí me resulta violento cuando está sacado y cuando habla como si fuera una persona normal. En sus dos versiones me da mucho terror. No sé cuál de las dos versiones de Milei, pero cuando dijo esto del nido de ratas, que aparte a los diputados y a los senadores los ha insultado desde su asunción, desde el momento en que hizo su discurso de asunción de espaldas al Congreso y que dijo que eran coimeros, que eran valijeros, que eran la casta, que cuidaban sus privilegios, uno realmente piensa que está insultando a propios y ajenos, a tal punto que el jefe de la bancada de los libertarios, Savo, que es la verdad que un impresentable, pero dijo, no, yo la verdad no he visto ratas en el Congreso. Yo, de acuerdo al horóscopo chino, soy hurón. En el horóscopo chino no existe el hurón, por lo tanto no sé qué dijo. Por lo tanto, los hurones comemos ratas y cuando detectamos una rata la tratamos de expulsar. Hasta los propios libertarios se sienten ajenos a esas definiciones. Porque yo creo que Milei, si no tiene a su círculo íntimo, estando ahí, controlándolo, o si se mantiene solamente en WhatsApp o en Twitter, que es lo que más le gusta, el tipo cuando está frente al público se descarga con una violencia que es imposible que en el Congreso haya uno que esté de acuerdo con él para apoyarle las cosas, para aprobarle las cosas. Vos fíjate cuando la enviada de la subdirectora del FMI le habló de la situación de conflicto social, Milei le insistió que el aval social es del 56% que nos apoyó en las elecciones. Y en una entrevista de estas spa con masajistas como Jonathan Viale, sí, dijo que no había perdido imagen positiva, cuando en realidad se está demostrando que ese 56% que obtuvo en el balotaje se ha reducido más de un 10%. Bueno, pero no los va a salvar, Gustavo, no los va a salvar mentirse en televisión y en sus medios que están detrás de él o apañándolo. No nos va a salvar de la situación y de un estallido social que vamos camino a eso. Bueno, en realidad hay una estrategia, porque uno tiene que ver también cómo los medios de comunicación, que serían los dos grandes monstruos, La Nación Más en televisión y TN, han tomado posiciones diferentes. Jonathan Viale fue casi contratado por TN como para hacer un equilibrio de apoyo, pero el otro día en el programa de Jonathan Viale lo alabaron, le chuparon la media a Milei, y después el miércoles vino el programa de Marcelo Bonelli, que le dio con un caño, que le hizo una entrevista a Melconian, que dijo que esto es un desastre lo que están haciendo. Policía pero bueno y policía malo. Claro, viste, es como que están haciendo siempre, como han hecho en toda la historia, esta cuestión de mimetizarse para no perder público, pero ya es el descrédito en el que han caído tanto La Nación Más como TN es tan grande que pierden rating, ¿no? Y además de que la información pasa por otros carriles más indefinibles. Pero, ¿cuáles son las dos estrategias que puede hacer que se atenúe la crisis que el gobierno de Milei está provocando? Porque ya eso del verso de que hay que darle tiempo porque pasaron... No, el deterioro en 70 días, o un poquitito más, del gobierno de Milei es gigantesco.
Pero por un lado, lograron que la cautelar que había dictado el juez Sebastián Casanelo con el protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich pasara a ámbitos judiciales más amigables. Sebastián Casanelo la había citado a Patricia Bullrich la semana pasada, esta semana había una nueva audiencia, pero la Cámara Federal interrumpió esa audiencia para ver si el protocolo cumplía, que en realidad no los cumple, con normas constitucionales y acuerdos internacionales. Le sacaron la causa al juez Sebastián Casanelo para ponerle en un juez más amigable que deje correr todo. Por un lado está eso, la protesta social se va a controlar a través de la represión, como ocurrió en Santa Fe, con la policía de la provincia, que entró en las plantas de Sáncora a desalojar a los obreros que estaban reclamando salarios, y por otro lado, con el lawfare. El lawfare es la estrategia que tiene el poder real, es decir, los grandes formadores de precios, las grandes fortunas, con los medios de comunicación, para demonizar a aquellos que o para distraer la atención. Qué sé yo, por ejemplo, lo que pasó con Juan Grabois, que después vamos a hablar, seguir hablando de Cristina, seguir abriendo causas contra Cristina, revisando los juicios y las sentencias, que tiene una sola nomás, que es la de la causa de vialidad, pero reflotando otras causas para culpar a Cristina y a Alberto todavía no, pero más o menos, de que estamos mal por culpa de ellos. Ahora viene otro capítulo, que es la eliminación del INADI, el organismo que combatía toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, que Manuel Adorni, el vocero presidencial, que no para de pasar papelones, que el sumum, el colmo fue cuando acusó al gobierno de Fernández por la cantidad de mosquitos que estaban proliferando en Capital Federal, por ejemplo. Ahora, pero no se le mueve un músculo de la cara tampoco, ¿eh? Pasará papelones, pero... Sí. Y el otro día justificando los recortes a los medicamentos para combatir el cáncer. Digo, cuando ese tipo deje de ser vocero presidencial y se encuentre con personas cuyos familiares se murieron porque no les daban los medicamentos para el cáncer, no sé qué cara va a poner. No sé cómo ese tipo se va a poder relacionar con otras personas en el futuro. Y el asunto es que ahora el INADI va a cerrarse y que las funciones del INADI las va a tomar el Ministerio de Justicia. El asunto es que eso se tiene que hacer por ley, porque es la ley 24.515, desde mucho antes del gobierno de Cristina que está esta ley, y que no se puede eliminar si no es por ley. Claro, mi ley tiene un mecanismo de firmar decretos y después estirar los plazos para que después las cosas sean irreversibles, como pasa con el DNU. Bueno, pero hay otra cuestión que tiene que ver con esto que yo decía del lawfare. En esta semana, Clarín y La Nación acusaron a Juan Grabois por el Fondo de Integración Sociourbana, que dijeron que esa era la plata, como dicen siempre, ¿no? Los fondos fiduciarios o aquellos programas sociales son caja para los políticos que se llenan de plata, Y sin embargo, en la auditoría que se hizo en estos días con el Fondo de Integración Sociourbana, se demostró que se había modificado más de un 78% de los barrios. Este fondo tiene como objetivo urbanizar los barrios. Que esta ley se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri en 2018, por lo tanto está muy lejos de ser una ley kirchnerista, y que después de una auditoría no se encontraron hechos de corrupción en los fondos que no maneja Grabois encima. Porque eso es lo raro. Lo acusan a Grabois cuando la encargada es Fernanda Miño, que es cercana a Grabois, pero Grabois no tiene nada que ver. Y aparte no hubo demostrado algún hecho de corrupción. Por lo tanto, generaron una noticia
alarmante para la sociedad, cuando en realidad no pasa nada. Es decir, generan encono hacia un referente importante de las organizaciones sociales, como es Juan Grabois, cuando en realidad no pasó nada. Y sin embargo, el escándalo que saltó esta semana con este diputado cercano a Patricia Bullrich, Damián Arabia, que en sus cuentas de Twitter difundió las fotos de su festejo y sus vacaciones en el Carnaval de Venecia, y ya está, ya pasó el tema. El tipo se descargó, dio 3 versiones distintas de por qué había difundido esas fotos. Era el que le pedía a la gente, a la población, privarse de ciertos gustitos para sacar adelante el país. Pero sin embargo, el tipo de vacaciones en Europa, en Carnaval, dice que es foto del año pasado, pero él la difundió en sus cuentas hace poco. Después habla de la vida privada. La vida privada no le tiene que importar a nadie, cuando hicieron un escándalo con lo de Insaurralde. En ambos casos, la ostentación en un momento de crisis es bastante hiriente, pero cuando uno ve la diferencia, la distinta vara con que se transforma en escándalo un caso y al otro aceptan los argumentos que se dan, realmente hay una facilidad de manipulación que es irreversible. Si con tanta facilidad te genera que el responsable de todo es Cristina, Juan Grabois y vaya a saber quién más, pero no está, en ninguno de los casos está aceptable, pero le generan a la población un encono hacia personajes referentes de cierto lugar del arco político y no hacia otros. Por lo tanto, esas son las estrategias que va a tener Milei para frenar el descontento por el ajuste. Por un lado, el lawfare, y por otro lado, la represión. Gustavo. Sin embargo, sí. No. Te iba a preguntar por el conflicto docente, que estamos entrando en un momento bisagra, ¿no? Ya está anunciado por la CETERA el paro nacional. Hubo llamado a conciliación obligatoria, no sé qué información estás manejando, pero me parece que va a ser una de las trincheras de defensa, ¿no? de los derechos ante la quita del FONID, ante a tantos anuncios que son realmente negativos. Le han tirado el fardo a las provincias con una ley que es nacional y con un complemento del salario que ya no están percibiendo los docentes. Esto es una razón más por la que se hundieron en la pobreza los docentes. Si no hubieran quitado eso, también estarían bajo la línea de pobreza, pero esto explica... Claro, el asunto no pasa solo por el FONID, sino por el deterioro general que ha tenido gran parte de los salarios. Un poco, ya desde los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, eso de que el salario le tiene que ganar a la inflación no pasó, pero este gobierno profundizó esa brecha entre lo que una familia necesita para vivir y los ingresos que tiene esa familia. Pero no es solamente con los docentes, porque esta semana tuvimos el paro de ferroviarios, tuvimos el paro de sanidad, y ahora viene el paro docente. El paro docente, vos fíjate cómo estamos ante una banda de locos que no tienen la menor idea de cómo manejar un país. Porque durante 2 semanas estuvieron diciendo que no va a haber paritaria nacional, que eso es problema de las provincias, que el FONID ya no existe, que no vamos a mandar plata, que qué sé yo, qué sé cuánto, y convocan a una paritaria nacional docente para el martes 27 de febrero, cuando en muchas provincias las clases están fijadas para comenzar el 26 de febrero. Sí. Cuando la podrían haber convocado antes, pero ¿cuál era la idea de Milei? No, ese es un problema de las provincias tienen que arreglar las paritarias, pero la paritaria nacional es establecer un piso para que en todo el país se garantice el ingreso de maestros y profesores. Claro. Pero como ellos aparte, en la lógica de Milei, parece que las provincias conformaran un país aparte de la Casa Rosada y de Olivos. Como que las provincias no fueran los que le regalaron el triunfo a este impresentable. En las provincias que
uno se sorprendió porque provincias que ni visitó recibió un apoyo mayoritario a Javier Milei. Misiones. Y sin embargo, él piensa que en las provincias viven extranjeros. Misiones, por ejemplo. Claro, exactamente. Lo mismo ocurre también porque el deterioro del salario se produce no solamente por esto de que no manda fondos a las provincias, de que reduce los subsidios a transporte, sino también por el descontrol de los precios. El salario de gran parte de los trabajadores se deteriora porque el gobierno habilita que haya privados que deterioren nuestro salario, que deterioren el salario con los aumentos de precios descomunales, con las tarifas de los servicios públicos y del transporte. Que eso está en el decreto de necesidad y urgencia, que recién ayer se empezó a tratar en la comisión bicameral del Congreso, es el que permite que todo apunte a empobrecernos, porque al empobrecer a la población es más fácil dolarizar. Ya lo dijo Milei la semana pasada, ¿para qué vamos a tener una reforma laboral si los salarios están destruidos? Son salarios de miseria. Ya está hecha la reforma laboral y que cada vez es más fácil hacer la dolarización porque nuestros salarios en dólares son cada vez más bajos. Para el lunes 26 de febrero, la CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación, convocó un paro y una movilización. Uh-huh. Después hay otro paro de la CGT, al decir que esto es inadmisible lo que se está haciendo con el ajuste y con el sufrimiento que se está generando a gran parte de la población. Uh-huh. ATE, el paro de ATE. ¿Cómo? El paro de ATE, está anunciando un paro también, ATE, la CGT, pero también sí. ATE. Sí, porque ATE le tuvo también una reunión paritaria que no fue suficiente. Claro. Recordemos que la inflación de enero fue del 25%, la inflación de diciembre fue del 25%, la de enero fue del 20%, la de febrero, que dicen que está bajando, por lo que parece, en alimentos, por ejemplo, porque recordemos que la inflación es un promedio, es un promedio de lo que uno consume habitualmente. Y en febrero, a lo mejor, en febrero hablan de un 10% ya en alimentos, ¿eh? Sí, y quizá más, más. Por ahora, claro. Hay que ver también la caída del consumo en los supermercados, porque durante el gobierno de Alberto Fernández, algo que uno le reprochaba, los precios cuidados, o los precios justos y esos programas, se hacían con acuerdos en los supermercados, que no llegaban a los negocios de cercanía. Eso hizo que los supermercados tuvieran un mayor caudal de ventas. Pero como ahora ya no hay ni precios cuidados, ni precios justos, ni ley de góndolas, ni nada por el estilo, ha habido un descenso en el consumo de supermercados y un incremento en los negocios de cercanía. Así es. Así que bueno. Gustavo. Pero aparte, fíjense en esto, ¿no? Que es lo interesante. Cuando los privados, los empresarios, empiezan a recaudar menos por incrementos de precios, en lugar de bajar los precios, los siguen aumentando para recaudar lo mismo con menos ventas, con menos producción. Porque también cayeron las exportaciones. O aumentó el contrabando, vaya a saber qué, porque las retenciones, que son los impuestos que se cobran por exportaciones, bajaron un 65% con respecto al mes pasado. Bueno, con un presidente... Por lo tanto, ¿eso de qué? Claro, hay que desmantelar el mercado interno para las exportaciones. Tampoco está funcionando. Sí, con un presidente que ama y respeta a la mafia porque por lo menos tienen códigos, como dijo Javier Milei, uno dice, bueno, un hombre que odia al Estado, lo detesta, lo defenestra y es el jefe de Estado argentino, uno dice, bueno, ¿qué ha votado el pueblo argentino, no? Gustavo, se nos fue el tiempo. Sí. Bueno, hay mucho para analizar. Lo único que uno puede anticipar es que no van a ser
meses tranquilos. Recuerden que Milei había dicho que en marzo abril íbamos a llegar a lo más bajo, a lo más crítico, hacia la comparación con una B corta, en donde en marzo abril vamos a estar en la parte más baja del vértice de la B corta, y bueno, no parece que fuera así. Me parece que vamos a un tobogán en el que vamos a perder muchas cosas. Y no quiero brindar optimismo falso, claro, pero es lo que se viene. Bueno, la seguimos el martes. Queremos agradecerte en forma muy especial el tiempo que nos estás dedicando para ayudarnos a pensar lo que está pasando en nuestro país. Ojalá esto no se prolongue, esta angustia, este maltrato, abandono hacia los argentinos por mucho tiempo. Agradecerte y tomar contacto, nuestro compromiso para volver a recibirte. ¿Te preparas un matecito cuando hablas con nosotros? ¿Cómo? No, yo tomo café frío. En esta época del año tomo café frío. Bien, bien. Mate no tomo. Estás con el cafecito al lado, ¿no? Sí, el vasito con café. No, lo que hay que decir también, que no solamente hay un deterioro intencional, una intención de generar una crisis y sufrimiento en la población, sino también que hay muchas anomalías. Por ejemplo, hoy, y la recomiendo, y con esto me despido, una nota en el Destape de Arely Harat y Franjo Misraji con las 26 entradas que tuvo Federico Sturzenegger a la Casa de Gobierno y a la Quinta de Olivos con un equipo de desconocidos que son conocidos, sin ser funcionario, con la excusa de un cargo que le asignó Milei sin estar en el boletín oficial. Sturzenegger tiene acceso abierto a la Casa de Gobierno y a la Quinta de Olivos, donde está todo el día laburando. 26 ingresos en 2 meses y medio. Diría Mañeto, puesto menor, ¿no? Tener un cargo en el boletín oficial y anunciado en el gobierno de Javier Milei. Puesto menor, ¿para qué? Fue autor del DNU y de la ley ómnibus, y no tiene cargo. Lo que no quiere son causas penales, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede agarrar? ¿Quién lo puede acusar, señalar, comprobar? ¿Viste? Es como que nos están burlando. Sí, tiene causas que le limpiaron, como Caputo. Claro, como el megacanje que proscribió por el paso de los años. No deberían proscribir esas causas porque es el responsable del mega endeudamiento durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Que se viene otro, porque Caputo está contento porque va a llegar a un acuerdo con el FMI que en realidad sería una nueva estafa para todos nosotros. Otro caradura Caputo que está en funciones porque tenemos el poder judicial que tenemos. Gustavo, se nos recontra fue el tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Hay tanto para hablar. Bueno, buen fin de semana. Muchas gracias por la paciencia y mi verborragia. Nos vemos el martes. Siempre es un honor. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Gustavo Rosa, analista político, él es periodista, licenciado en letras, docente universitario, que reside en Rosario y brindándonos en la jornada de hoy un interesante y profundo análisis de lo que está pasando en estos días, las piezas que se están moviendo en lo político y que siguen ajustando a los trabajadores.